Vamos a comenzar y lo vamos a hacer. Me gustaría presentar esta masterclass eh, a través de esta presentación de PowerPoint. Eh, mm, ok. Ok, aquí. Bueno, em, gracias a todos los que están viendo este audio, esta grabación en vivo y saludos a todos los que la verán de forma diferida después. Em, en esta última clase de mi seminario, he tratado con el tema de la hermenéutica y dentro de todos los libros que me dieron para leer, uno de estos fue el que se titula Mera hermenéutica cristiana, transfigurando lo que significa leer la Biblia teológicamente por Kevin Van Hooser. Eh, Tengo que decir que este libro me sorprendió. Yo, sinceramente, no soy un gran fan de Kevin Van Hooser. Eh, a veces su forma de escribir, así como ciertos énfasis filosóficos que tiene, no son del todo de mi agrado, pero me sorprendí por este libro que él da. Así que, bueno, habiendo leído el libro y habiendo hecho esta presentación en primer lugar para una exposición que di en Kansas City para mis estudios doctorales, pensé que sería una buena idea si traía este material a el mundo de habla hispana. Así que espero que sea de utilidad, que sirva. A través de este tiempo, los últimos meses, me he asombrado de la importancia que tiene la hermenéutica y lo frecuentemente que la solemos poner en un grado menor. Al menos en mi experiencia, como alguien que especializa en el área sistemática, creo que había descuidado esto, pero realmente me he dado cuenta que todo el fin del estudio de cualquier rama nos debe llevar en última instancia a la interpretación de las escrituras. O sea, si estudiamos teología histórica, teología sistemática, etcétera, el propósito es hacernos mejores intérpretes de la escritura. Y bueno, siendo tan importante el tema es que me atrevo a traerles este material. Quiero decir también que no podré exponerlo con todo detalle, quizá hacerlo nos llevaría más de 2 horas, así que más bien daré un pequeño resumen, pero les comparto que el pastor Irán Novello y yo estamos haciendo una serie de videos sobre este libro, así que podrán complementar su conocimiento de este libro a través de esos videos que a partir del lunes estarán siendo publicados y los demás posteriormente en otras semanas. Habiendo dicho eso, habiendo dado esta breve introducción, vayamos de lleno al libro. El propósito del libro aborda la siguiente pregunta y es, ¿qué significa leer la Biblia teológicamente? Eh, el libro argumenta por una interpretación de la Biblia teológica y entonces eso va a intentar hacer a través de todo el libro, explicar qué es leer la Biblia teológicamente, pero lo va a hacer de una forma muy peculiar y es que dice, cito, que él dice, mi objetivo en este libro es rescatar lo literal en parte, ofreciendo una definición más rica y teológicamente adecuada. Esto es, el libro
va a intentar explicar qué es la interpretación teológica, pero lo va a hacer de una manera que demuestre que dicha interpretación teológica no es otra cosa sino interpretar la letra del texto correctamente. A veces se hace esta dicotomía de que o lees la escritura literalmente o la lees espiritualmente. Pero lo que va a decir Van Hooser es, o lo que va a intentar demostrar Van Hooser es que realmente la interpretación espiritual o teológica no es sino la interpretación del texto, o sea, la interpretación literal del texto en su plenitud. Téngase eso en mente téngase eso muy presente en toda esta exposición. Porque si con algo quiero que se queden es con esto. La interpretación teológica no es otra cosa sino la interpretación literal del texto en toda su plenitud. Cuando interpretamos el texto espiritualmente, cuando interpretamos el texto eh, de una forma teológica, no estamos yendo más allá de la letra en el sentido de que nos estamos apartando, sino que estamos viendo la letra en su plenitud, si se quiere ver así. El autor busca presentar esta lectura teológica de tal manera que supere las preocupaciones históricas, étnicas, denominacionales y sobre todo disciplinares. De ahí el título, Mera hermenéutica cristiana. O sea, lo que él quiere decir es que esta hermenéutica que él está proponiendo no es de una tradición en particular, sino que lo que él quiere proponer es una hermenéutica que cualquier cristiano pueda practicar. ¿Sí? Superando todas estas divisiones históricas, étnicas, denominacionales, etcétera. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, él lo va a hacer a través del concepto de transfiguración. De ahí el subtítulo del libro que se llama Transfigurando, lo que significa leer la Biblia teológicamente. La transfiguración, según Van Hooser, nos ofrece un resumen conciso de cómo funciona la economía de la luz. O sea, déjenme explicarlo con breves palabras. Lo que va a hacer Van Hooser es usar el concepto de transfiguración para explicarnos qué significa leer la Biblia teológicamente. Bueno, ¿cuál es la metodología o estructura del libro? Además de la introducción, el libro contiene 9 capítulos organizados en 3 partes. Primero, leer la Biblia dentro y fuera de la iglesia. Después, el capítulo, la parte que trata sobre descifrando la interpretación literal y finalmente transfigurando la interpretación literal. La parte uno sirve como una especie de campamento, ¿sí? Así que si están viendo la imagen en su pantalla, imagínense la parte uno como donde están esos hombres, ¿sí? Es una especie de campamento base. Aquí Van Hooser examina, cito, el terreno y las diversas formas que los escaladores anteriores han intentado ascender. Así que podríamos decirlo, en la parte uno establece el status quo de la interpretación teológica. Las partes 2 y 3 constituyen el ascenso propiamente dicho. Estas secciones ofrecen una exposición exhaustiva de lo que significa interpretar la Biblia tanto de manera literal como teológica. Así que imagínense la montaña en 2 partes. Primero está la base, ¿sí? El campamento. Después, en la parte 2 nos va a llevar a la mitad de la montaña y en la parte 3 nos va a llevar finalmente hasta la punta de la montaña, en donde contemplaremos a Dios. Em, Comencemos entonces con la parte uno. Leer la Biblia dentro y fuera de la iglesia. ¿Cómo lees? Fue la pregunta que le dijo Jesús a ese hombre. ¿Cómo lees? O podríamos decir nosotros, ¿cómo interpretas? Es lo que le está diciendo el Señor Jesús. Vean, esto es muy interesante. El hombre tiene delante de sí las palabras, pero su interpretación de las palabras puede variar, ¿sí? Eh, y dice Van Hooser, cito en la página 45, es que el tipo de exégesis que hacemos depende de la naturaleza de la cultura lectora en la que hemos sido socializados. Bueno, este es uno de los conceptos principales que va a desarrollar Van Hooser. Él va a decir, nuestra forma
de interpretar las escrituras depende de la cultura lectora en la cual hemos sido nutridos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una cultura lectora? El concepto de Van Husser sobre cultura lectora puede compararse con la noción clásica de paideia. Quizá han escuchado esta frase, esta palabra. La paideia era esta formación educativa holística que capacitaba a las personas para leer e interpretar su entorno social y moral y actuar en consecuencia, es decir, ser buenos ciudadanos. En la antigüedad, tú eras criado en, digamos, Atenas y todo lo que ocurría desde el hogar hasta lo social, hasta lo cultural, etcétera, todo eso tenía el propósito de edificar o construir al hombre de tal forma que él pudiera ser un buen ciudadano, que él pudiera leer las señales y sus responsabilidades de manera apropiada y funcionar correctamente. Bueno, todos hemos sido formados en una cultura lectora. Em, por ejemplo, algunos en una cultura lectora dispensacionalista, otros en alguna cultura lectora liberal, otros en una cultura lectora moralista, etcétera. Pero entonces la pregunta crítica se vuelve, ¿cómo discernir cuál es una cultura lectora fiel? ¿Cuál es la cultura lectora correcta? Porque si decimos, eh, hay varias culturas lectoras y paramos ahí, bueno, caemos en el relativismo. Tú tienes tu cultura lectora, yo mi cultura lectora, dejémoslo ahí. Pero ese no es el punto de Van Husser. Van Husser va a decir que hay una manera de saber si la cultura lectora en la cual has sido nutrido y criado es la correcta. Y él dice, se define si una cultura lectora está desarrollando, es correcta si ésta cumple su propósito en relación con el texto que interpreta. A ver, esto suena muy rimbombante, así que déjenme explicarlo. Si tú has sido criado en una cultura lectora, que cuando vas y lees el periódico, lo tomas en un sentido poético o futurista o de una novela, entonces ha fallado tu cultura lectora, porque no eres capaz de relacionarte con el periódico de la forma o con el propósito del periódico en sí mismo. Entonces tu cultura lectora ha fallado. Bueno, nosotros podemos saber si estamos en una cultura lectora apropiada en relación con el texto que interpretamos. Bueno, ¿cuál es el texto que interpretamos? La Biblia. ¿Y qué dice Van Husser? Una cultura lectora apropiada permite al lector hacer justicia a lo que está leyendo, el discurso humano, pero también la palabra de Dios. Si la cultura lectora en la cual tú has sido criado enfatiza estos dos aspectos, entonces podemos decir es una sana cultura lectora. Si solo enfatiza uno, es una deficiente cultura lectora. En segundo lugar, él dice, además, la Biblia no solo fue dada como información, sino para transformarnos. Si la cultura lectora a la cual tú perteneces no está generando esa transformación, no está enfatizando ese aspecto transformativo, entonces también has fallado. Así que una cultura lectora es como mínimo estos dos aspectos, una que puede interpretar el texto como discurso humano divino y o divino humano, y en segundo lugar que tiene el propósito de transformar. Bueno, déjenme ilustrar esto con el siguiente punto que desarrolla Van Husser, y es que Van Husser habla de culturas lectoras opuestas. Van Husser, mediante un breve recorrido histórico, resume que existen estas dos culturas lectoras contrapuestas. ¿Cuáles son estas culturas lectoras contrapuestas? Eh, Son las culturas lectoras premodernas y modernas. Y él lo va a hacer a través de este concepto de C.S. Lewis, un experimento en el criticismo. Y lo va a hacer a través de este concepto de looking at, que es ver,
y looking along, que es observar. Bueno, eh, aquellos que simplemente ven, aquellos que simplemente miran, se refiere a aquellos que analizan el texto de una forma externa, de una manera fría, examinan como quien se ve en el espejo, pero no para reconocerse, sino para ver como el espejo en sí, de qué está hecho y demás. Esta postura caracteriza el enfoque moderno hacia los textos en general y hacia la Biblia en particular, marcado por un enfoque en la gramática, en la sintaxis, la filología, pero nada más. Es como aquellos que describen la miel sin nunca haberla probado. Esta es la característica principal de la era precrítica, ¿sí? Y, perdón, de la era moderna en contraste con la era precrítica. Y déjenme hacer un breve paréntesis para definir qué es la época precrítica y la época crítica. Van Husser se refiere a la era precrítica o premoderna como aquella que abarca a los padres de la Iglesia, la era medieval y la reforma protestante. La era crítica o moderna, según Van Husser, se sitúa en el siglo XVIII, o sea, lo que viene después de la Ilustración. Eh, entonces, esta característica de looking at, ver, es el contexto que define en gran manera a la modernidad. Ven las escrituras, pero la ven simplemente como un objeto, como hay que conocer el texto y la gramática y demás. No obstante, aquellos que observan, aquellos que son de looking along, se refiere a leer el texto y saborearlo, como dice Santiago 1, que miran la palabra y se ven en ella. Hasta los tiempos modernos, los intérpretes de la Biblia mantenían unidas tanto la comprensión de las palabras, la letra y la gramática, como su significado espiritual, la teología, o sea, era Dios y gramática. En otras palabras, esta tradición afirmaba la importancia de la filología, la sintaxis y similares, mientras insistía en que debido a la naturaleza de las escrituras, la letra tiene un significado más profundo que lo que es aparente en la superficie. No que es contrario, sino que va más allá. Eh, y esto es muy interesante porque en su estudio histórico, breve pero conciso, o sea, se ve que está muy informado con los nuevos descubrimientos y ensayos académicos sobre esto, él demuestra que aunque es cierto que había diferencias en la era precrítica entre ellos mismos, por ejemplo, hubo diferencia entre la forma de interpretar de los medievales y la reforma, o incluso en los periodos mismos, como Antioquía y Alejandría, sí, hubo diferencias. No obstante, Van Husser señala una importante continuidad. A pesar de los diferentes énfasis de cada una de estas tradiciones, los intérpretes modernos empleaban marcos de referencia que diferían entre sí en algunos aspectos, pero en otros se traslapaban de manera significativa, distinguiéndolos de los marcos de referencia modernos. A ver, déjenme intentar explicar esto. Eh, Aquí Van Husser va a añadir un elemento, ¿sí? ¿Qué es marcos de referencia? Ya llevamos un concepto que es culturas lectoras. La cultura lectora es aquella paideia en la cual cada uno de nosotros hemos sido criados y en base a esa paideia eh, interpretamos la Biblia de una manera. Bueno, podemos ver l- esta forma de interpretar las escrituras o las dos formas principales a través de dos periodos, la era precrítica y la era crítica. Bueno, en la era precrítica, aunque había diferencias entre teólogos y demás, no obstante, había un marco de referencia en común que los hacía interpretar la Biblia de forma semejante, de forma semejante. Sí, había diferencias, sí, había críticas entre ellos mismos, pero lo interpretaban de una manera semejante. No obstante, en la modernidad existe otro marco de referencia que los hace interpretar la Biblia de una forma diferente a la antigüedad.
Déjenme darles un ejemplo claro. Eh, Cantar de los Cantares. Desde la Reforma, los medievales, hasta los padres de la Iglesia, todos interpretaron al unísono Cantar de los Cantares como una descripción del amor de Dios hacia su santo pueblo. Pero en la era moderna se interpreta simplemente como una descripción del amor marital y de alguna forma apunta a Cristo, y es todo lo que pueden decir. Bueno, eh, estas formas de interpretar la escritura son diferentes, la antigüedad con la modernidad, porque en cada uno de estos tiempos hay unos marcos de referencia que nos predisponen. En la antigüedad, el marco de referencia era el siguiente: atención a la letra, atención al espíritu de la letra. De hecho, para los padres, y podríamos añadir también para los medievales y los reformadores, el sentido de literal de las escrituras estaba orientado hacia el o los sentidos espirituales. El propósito, en tercer lugar, de la interpretación era fomentar una cultura lectora. Pero en la modernidad, por el contrario, el sentido literal a menudo se considera el fin de la interpretación y las escrituras. O sea, lo que dijo el autor humano, eso es lo que nos interesa. Ese es el significado del texto. Y de hecho, estaba leyendo este libro en estas semanas se llama La hermenéutica de Cristo, hacia una interpretación cristotélica del Antiguo Testamento, y fui grandemente sorprendido que el dispensacionalismo sigue enfatizando este aspecto del sentido, que el sentido literal de la Biblia es lo que el autor humano quiere decir. Bueno, bienvenidos a la modernidad. En un sentido, el texto es tratado como cualquier otro libro histórico. Aquí la interpretación alegórica o espiritual suele ser descartada como extraña, sino perversa. Y bueno, mientras pensaba qué imagen poner para describir la modernidad, decidí usar el famoso castillo de cristal que menciona Dostoyevsky en su libro de Apuntes del subsuelo como el epítome o la imagen clara de lo que significa la modernidad. ¿Por qué es tan difícil interpretar la Biblia espiritualmente en el occidente moderno, mientras que desde el 300, mientras que desde el 330 hasta, digamos, 1830 era prácticamente imposible no hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué vuelvo a Cantar de los Cantares? ¿Por qué Cantar de los Cantares? Por todo el tiempo la iglesia lo interpretó como Cristo y su iglesia, o el Trino Dios y su iglesia, y ahora los más aventurados solo se atreven a decir, bueno, así como el amor de marital de estos, así el amor de Cristo, y ya, con un sermón terminan de predicar Cantar de los Cantares. ¿Por qué? Por los marcos de referencia. Van Hooser define los marcos de referencia como el conjunto de suposiciones y valores que informan la perspectiva del lector. En otras palabras, ese conjunto de ideas y suposiciones que informan e influyen en la forma en la que damos sentido a las cosas. Eh, El auge de la modernidad trajo consigo un proceso de desencantamiento del mundo, en el cual lo sobrenatural y lo misterioso fueron filtrados. El materialismo prevaleció. El hombre se convirtió en incurvatus in se, curvado hacia adentro, incapaz de percibir lo trascendente. El marco premoderno, por el contrario, estaba saturado de trascendencia, pero el premoderno estaba saturado de la trascendencia divina, caracterizado por el hecho de que no hay espacio en la modernidad, perdón, el marco moderno, no hay espacio para lo sobrenatural ni lo espiritual en la posada inmanente. ¿Y cuáles son las implicaciones para la interpretación bíblica? Bueno, esto explica por qué a menudo le cuesta comprender la interpretación precrítica a los lectores modernos, porque el marco de referencia importa. Es difícil exagerar, dice Van Hooser, el impacto del marco inmanente en la interpretación moderna, porque, como bromea Van Hooser, terraplanistas conocen a los textoplanistas. Y bueno, esto ha caído en estudios bíblicos gobernados por el historicismo y en la teología sistemática gobernados por el racionalismo. Mirar
el texto, interpretar el texto así, con el énfasis histórico. El supuesto central es que para llegar al significado del texto, los lectores deben ir detrás del texto para comprender su ocasión histórica, contextual, cultural, fuentes, autor y audiencia original. Por ejemplo, la tradición de N.T. Wright. N.T. Wright enfatiza toda una, se imagina toda una situación cultural, histórica del Segundo Templo y hace un montón de hipótesis y dice que todo ese background es necesario para poder interpretar bien las escrituras y que como la iglesia no lo tuvo por 1500 años, la iglesia se ha equivocado todo ese tiempo y ahora necesitamos de su salvación para que podamos interpretar el texto correctamente. Bueno, ese es eh, lo que tenemos hoy que gobierna los estudios históricos, los estudios bíblicos, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Bueno, si el historicismo lee detrás del texto, entonces el racionalismo teológico sistemático lee hacia adelante o impone sus filosofías sobre el texto. Bueno, esa es cómo se encuentra la situación, ¿sí? Déjenme resumir. La interpretación del texto depende de la cultura lectora en la cual hemos sido criados. Y la cultura lectora en la cual hemos sido criados ha sido grandemente afectada por un marco de referencia moderno que se contrasta con un marco de referencia precrítico. Y este marco de referencia son aquellas suposiciones que están en nuestra mente, ya sea conscientes o inconscientes, que nos hacen ver el texto de cierta manera. Eh, Eso es en lo que estamos y eso afecta la forma en la cual tratamos el texto de las escrituras. Bueno, dice Van Hooser, hasta este punto hemos señalado el problema de las culturas de lectura en conflicto. Ahora vamos hacia la propuesta o la solución. Él comienza con una explicación del significado literal de las escrituras, desde un punto de vista teológico. Su objetivo es distinguirlo del literalismo populista y otras concepciones erróneas. O sea, él va a ir en contra de este tipo de forma de ver las escrituras, ¿sí? Donde enfatizan que el sentido literal es simplemente lo que el autor humano quiso decir. Bueno, ese es el literalismo populista de nuestros días. Y eso va en contra de la era premoderna. Eso es totalmente de la modernidad, hijo de la ilustración. Bueno, ¿qué es el sentido literal? Como mínimo, el sentido literal significa comprender las palabras, ¿sí? La filología, hacer trabajo filológico, gramatical y sintáctico. El intérprete de las escrituras sí ama las palabras. Y no estoy diciendo que no debemos preocuparnos por el texto, por la palabra. No, hay que conocer el griego, hay que hacer criticismo textual, hay que trabajar en eso, hay que ser diligentes, hay que hacer buena exégesis, etcétera. El intérprete de la Biblia ama las palabras de la Biblia y las estudia diligentemente porque son la palabra de Dios. Pero una vez que iba el etíope leyendo el texto, le tiene que preguntar si entiendes lo que lees. ¿Por qué? Porque una vez que comprendes las palabras, llevas el 10% del camino. Por eso es que cuando un seminario se enfoca solo en dar lenguajes bíblicos a los estudiantes y es como su boom, su gran hazaña, han cumplido un 10%. Ahora tenemos que preguntarle, bueno, ya que ya que leíste el texto, ¿entiendes lo que lees? Van Hooser insiste que en lo que en última instancia rige la lectura y la interpretación literal es el marco de referencia particular que filtra el sentido de las palabras. O sea, tú puedes leer... em, leamos, por ejemplo, Isaías 53. Tú puedes leer Isaías 53 o puedes leer Proverbios 8, ¿sí? O puedes leer Cantares. Y una vez que has comprendido lo que las palabras quieren decir, ¿sí? Mi amado es mío. Entonces ahora la pregunta es, ¿y qué significa? ¿A quién hace referencia? Bueno, tu respuesta depende de el marco de referencia con el cual interpretas la Biblia. ¿El Antiguo Testamento es literalmente sobre Jesucristo? ¿Es Isaías literalmente sobre Jesucristo? Enfatiza Van Hooser.
La modernidad carece de un marco de referencia apropiado para encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, para entender el significado literal debemos someter y moldear nuestro marco de referencia a la propia Escritura. Y ¿cuál es el marco de referencia que debe guiar nuestra lectura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Bueno, él enfatiza tres puntos. Uno, Cristo como el telos. Él es la realización del propósito eterno de Dios. Cristo como el objetivo y cumplimiento de las Escrituras. Así que si estamos en un texto como Ruth, si estamos en un texto como Jueces, yo debo ver de qué manera este texto apunta a Cristo, porque para eso nos fue dado ese texto. Dos, su dirección eclesial. El texto se dirige a toda la iglesia de Dios. La palabra de Dios no es simplemente el contenido de la Biblia, sino la voz de Dios hablando en y a través de ella. Y eso es lo que muchos no comprenden al interpretar las escrituras. Que ellos leen Génesis 1 y piensan que es historia de hace muchos años, cuando es la viva voz de Dios hablando ahora a su pueblo. ¿Qué está diciendo Dios en ese Génesis 1? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese Dios trino se manifestó desde el principio. Y tres, Cristo es el comunicador vivo. Cristo es el comunicador vivo. Cristo no solo es el tema del texto, sino también aquel que habla a través de él, su editor comisionado. Entonces, bueno, es por eso que él promueve una lectura transfigural. El prefijo trans, que significa a través de o más allá, y figural se refiere a aquellas formas de discurso en las que hablamos de una cosa en términos de otra. Dentro del marco de referencia bíblico o imaginario bíblico, las escrituras están repletas de figuras interconectadas y cumplidas en Cristo. Por eso Jesús podía decir, leer las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. Y no solo el Salmo 22, y no solo Isaías 53, todas las escrituras. Ahora, es la lectura, esta lectura transfigural, figurativa o realista. Van Hooser mantiene una postura realista. Él está diciendo, Dios es el agente principal de la figuración y los lectores humanos interpretan la figuración después de Dios, de Dios después de Él. Lo que está diciendo es, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y encontramos a Cristo, no es que nosotros lo encontramos, no, Dios ya había figurado ese texto, esa figura, esa conexión a fin de que nosotros la pudiéramos encontrar. La interpretación figural presupone que los patrones significativos que conectan personas, cosas eh, y eventos en la historia bíblica están fundamentados en los patrones intencionados por Dios que constituyen la realidad histórica. Es porque Dios es el autor principal de las escrituras canónicas que podemos ir más allá de los horizontes epistémicos del autor y editores y discernir asociaciones figurales intencionadas por Dios. Bueno, predicador, si tú terminas diciendo, bueno, esto es lo que el autor humano quería decir, yo podría en un punto decir, bueno, ¿y qué más? ¿Y a mí qué? En última instancia, dime lo que el autor divino quería decir a través de este autor humano, porque el autor divino pudo decir más de aquello que el autor divino pudo haber dicho más de aquello de lo cual el autor humano estaba epistémicamente consciente. La interpretación transfigural es leer en busca de la intención autoral divina en el contexto canónico con un ojo exegético fijo en lo que las palabras significan en su contexto original, mientras que el otro sigue la intención autoral divina a través de las figuras canónicas hasta que finalmente se descifra en Cristo. Entonces, ¿cuál es exactamente el sentido literal? Escatológica. O sea, para hacer justicia al sentido literal de la Biblia, debemos interpretar las figuras bíblicas que componen el mundo del texto con un marco de referencia escatológico, recordando que estamos tras un curso autoral divino. Es la voz última de ese texto.
Ahora, alguien puede decir, ¿es la interpretación transfigural descontrolada? La lectura transfigural no anula el sentido literal, más bien lo enriquece y lo extiende y lo profundiza al seguir el camino de las palabras, de la figura a lo que es figurado. Ahora, aquellos que conocen la teología bíblica podrían decir hasta ahora, bueno, hasta la parte 2 nos ha argumentado cuál es el status quo de la interpretación de nuestros días y nos ha dado una propuesta por la teología bíblica, ¿sí? Por la interpretación histórico-redentora. Pero ¿eso es todo? Quiero comentarles que en mi proceso de lectura, cuando llegué a la parte 2, terminé la parte 2, dije, esto fue como leer simplemente un argumento por la teología bíblica de James Hamilton o de, bueno, algunos otros autores, Gerhardus Voss, que es de los más conocidos, y dije, pero seguí leyendo. Y es que en la tercera parte de su obra, Barhúser avanza hacia lo que precisamente es una interpretación teológica, yendo más allá de una lectura puramente literal o redentiva histórica hacia una más teológica. Y bueno, él va a explicar la interpretación teológica a través del concepto de la economía de la luz, sea la luz, fiat lux. Van Hooser adopta y desarrolla la visión agustino-tomista de Génesis 1:3, asociando la luz con la inteligencia humana, lo que se ve con los ojos de la mente. La luz es un símbolo teológico. La luz simboliza la voluntad de Dios de darse a conocer, la creación de seres racionales capaces de contemplar esa gloria y a su vez convertirse en luminarias de esa misma luz. Déjenme poner en contexto lo que está haciendo Van Hooser. Van Hooser está diciendo, bueno, ¿qué significa en Génesis 1:3 cuando dice, y dijo Dios sea la luz? Bueno, la interpretación de Agustín y de Tomás de Aquino es que esta luz es el principio de inteligibilidad que Dios puso en la creación para que la creación le pueda conocer. Entonces, luz revela a Dios y revela su gloria y la capacidad del hombre para conocerlo. Génesis 1 dice, narra el primer acto externo de autocomunicación de Dios, el momento en que estableció un universo inteligible, un medio ordenado para dar a conocer algo de su propia vida divina a criaturas que no son divinas. Husserl llama esto la economía de la luz, la manera en la cual Dios lleva a cabo su propósito eterno de darse a conocer a las criaturas en el espacio y en el tiempo. La luz y la interpretación teológica. Veamos. Entender esta economía de la luz proporciona un elemento crucial para la interpretación teológica. La Biblia y su interpretación son en sí mismas ingredientes en la economía de la luz. Esto significa que las escrituras son la luz a través de la cual Dios cumple su propósito ahora. Ahora, vayamos a este punto porque esto puede ayudarnos, creo que de manera importante. Eh, Veamos la transfiguración. Y él usa el concepto de analogia corporis. La analogía de corporis explora las similitudes entre el cuerpo de Jesús y el cuerpo del texto bíblico. La luz que brilla en el rostro de Cristo es su cuerpo, lo que el sentido transfigural es a la letra del texto bíblico. O sea, eh, así como, así como eh, la transfiguración de Jesús reveló su gloria, así la interpretación transfigural revela la gloria del texto. Eh, ¿Qué implicó la transfiguración? Bueno, la transfiguración no confiere un nuevo estatus a Jesús, sino que da a conocer el estatus que Jesús ya tiene. En un marco de referencia epifánico, la luz no es ni material ni celestial, sino revelatoria. Así como el cuerpo de Jesús es transformado, revelado más plenamente, no transformado en algo distinto, también lo es el texto bíblico bajo la interpretación teológica. El sentido literal permanece intacto cuando se interpreta las escrituras, más bien su plenitud se desvela cuando se muestra. Y él ofrece estas tesis. Uno, la importancia hermenéutica de la transfiguración. Dos, la analogía corporis. Tres, la glorificación, no la alteración del texto. Cuatro, una hermenéutica distinta
cristiana y por fe y para fe. ¿Qué implica exactamente la transfiguración de lo literal? Es una cuestión de leer hacia atrás o leer hacia adelante el Antiguo Testamento. Voy a saltar unos puntos para poder concluir a tiempo. Eh, Van Hooser argumenta que el modelo apostólico de la interpretación bíblica incluye tanto elementos de lectura adelante como hacia atrás. ¿Qué está diciendo con esto? Él está diciendo que en la lectura hacia adelante o en la lectura hacia atrás, eh, que por la lectura hacia atrás no es que estamos imponiendo algo que el texto no quería decir, sino más bien el texto ya quería decir esas verdades. El texto ya las tenía. Lo único que ahora a través de la gloria revelada en Cristo lo podemos discernir, lo podemos entender, pero el texto ya las tenía en sí mismo. La transfiguración de Jesús es eh, la revelación de lo que ya era Él. Eh, Esta es la tesis, que podemos leer el Antiguo Testamento literalmente a la luz de Cristo, para la luz de Cristo, en el corazón de la interpretación transfigurativa. Cristo no solo es profetizado en el Antiguo Testamento, en su persona y obra, es decir, transfigural y transfiguración como Apocalipsis, sino que el Cristo preencarnado también está presente a lo largo de toda la economía redentora. Cristo está antes de todas las cosas y en todos los libros bíblicos se mantienen unidos. ¿Cómo debemos entonces interpretar Cantar de los Cantares? De esto se deduce, bueno, podría decir que de una forma como toda la tradición lo ha hecho en relación a Cristo y su iglesia. Bueno, vayamos de vuelta a la montaña para concluir. De esto se deduce que el Hijo no es simplemente el telos de las Escrituras, como este libro argumenta, no solo el telos, sino la realidad latente en toda ella. Sí, voy a buscar a Cristo en todo ese lugar porque Cristo estuvo hablando a su pueblo realmente, presencialmente, epifánicamente durante todo ese tiempo para revelarse salvadoramente a ellos. Al leer a Cristo, la Trinidad y la salvación del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, no estamos introduciendo ideas ajenas al texto, sino extrayéndolas de él. Dios ha moldeado tanto la historia como la retórica del Antiguo Testamento. Y entonces cuando escuchamos en Génesis 1, dijo Dios, sea la luz, yo puedo afirmar plenamente que ese dijo Dios es el trino Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no estoy imponiendo algo que el texto no dice. Porque cuando yo leo toda la Biblia a la luz de la transfiguración, a la luz de toda la gloria de Cristo, yo sé que en ese Dios, Yahvé, es el Dios trino que se revela y ahora yo puedo leer ese texto a la luz de su plenitud cristológica y trinitaria. La interpretación transfigural en última instancia transfigura al intérprete. Leer transfiguralmente es, por lo tanto, transferir a la luz del rostro de Cristo al nuestro. Bueno, estos son puntos buenos, pero no puedo tratarlos. No obstante, como he dicho, los voy a tratar junto con el pastor Iram en otro momento. Pero este es el libro en general. Una crítica hacia el libro. Bueno, eh, este libro es muy útil porque ayuda a demostrar qué es la interpretación teológica. Eh, Hay una crítica que yo tengo hacia este libro y es que para mí no le hace justicia a lo que han llamado algunos la interpretación o el concepto platonista de las escrituras, pero bueno, en general esa es mi presentación. Discúlpenme por correr un poco, pero ya he tomado casi una hora de su tiempo y mi propósito no era más que agarrar una hora y 10 minutos para hablar de esto. Así que no sé si hay preguntas, animamos a que pongan sus preguntas en el chat. Y si no, habremos concluido y como he dicho, les animo a que escuchen las 3 horas de material que estamos preparando el hermano Iram y yo para poder exponer este libro en mayor profundidad. Si hay preguntas, hermano Kevin, favor de comunicármelas. Em, eh, y si no las hay, bueno, con eso concluiríamos. Yo no tengo acceso al Facebook, así que dependo de lo que el hermano Kevin me diga. Y gracias por estar aquí, por estar presentes.
Este libro lo recomiendo bastante y un libro que lo complementa bastante sería el libro de Craig Carter, Interpreting Scriptures with the Great Tradition. Es otro que recomiendo sobremanera. Bueno, bueno, parece que hay una pregunta. Vamos a intentar contestarla si es que puedo, si es del tema. Em, ténganos paciencia. Mm, excelentísima pregunta. La Confesión de Londres se opone a la multiplicidad de sentidos y significados del texto. Em, es una excelente pregunta eh, y ese es uno de los riesgos de leer la Confesión con los ojos modernos. Eh, Es cierto que nuestra confesión, la Confesión de Londres de 1689, capítulo 1, párrafo 9, dice que hay un solo sentido de las escrituras. Eh, y entonces la pregunta es, entonces no puede haber un sentido literal y otro espiritual o moral o escatológico. Bueno, una de las cosas que dice um, James Rinningham en su comentario y en su pequeño libro que se llama como Tools, herramientas para la interpretación de la confesión, es que debemos estar conscientes que la confesión fue escrita en un contexto histórico particular, que es en el siglo XVII. O sea, nuestra confesión no es un documento moderno, sino premoderno. Y lo que sucede es que cuando nosotros vamos a investigar qué es lo que los autores querían decir por el significado literal o un solo sentido del texto, encontramos, por ejemplo, en las instituciones de Franciscus Turretti, que lo que ellos se refieren es que que hay un sentido literal y en base a ese sentido literal se desprenden el sentido espiritual, pero en una manera es uno solo. Y eso es algo que incluso algunos medievales no estarían en contra de. Por ejemplo, el venerable Beda él dice que hay un solo sentido literal, pero que ese sentido literal es doble. Así que nuestra confesión, cuando está enfatizando que hay un solo sentido literal, no está pensando en la forma en la que los dispensacionalistas consideran. Y muchos otros, incluso reformados, piensan que se refiere a la intención del autor, sino que el sentido literal es lo que la intención divina quería decir a través de esas palabras. Déjenme explicarlo así. Isaías 53 es espiritualmente acerca de Cristo, teológicamente acerca de Cristo, tipológicamente acerca de Cristo. Bueno, en el lenguaje de nuestra confesión, Isaías 53 es literalmente acerca de Cristo. No se niega que las palabras pueden tener un referente histórico, pero ese referente histórico no es un único significado, sino que tiene un significado literal más amplio, más abundante, que es lo que se llama el sentido espiritual. Así que cuando leemos nuestra confesión a la luz de la tradición premoderna, entonces entendemos ese capítulo, ese párrafo de nuestra confesión, y yo diría, no se limita a la interpretación del sentido del autor humano, sino va más allá de eso. Bueno, en español, si se encuentra este libro en español, no que yo sepa, ojalá que algún día lo traduzcan, porque este libro creo que es muy importante. Así como está habiendo un descubrimiento de la doctrina de Dios y ahora estamos pasando también a un reforzar de la doctrina de la Trinidad, de la doctrina de la Cristología, esto en última instancia impactará la forma en la que leemos las escrituras y este libro es muy, muy, muy útil. Entonces, eh, como he dicho, creo que el libro necesita un complemento que va a los presupuestos más básicos y por lo tanto
creo que este libro debe acompañarse del libro de Craig Carter, de Interpreting Scripture with the Great Tradition, que tenemos de hecho varios videos hechos sobre ese libro con el autor en Sacra Teología para que los busquen, los conozcan, eh, pero no se encuentra en español y no hay uno que pueda recomendar hasta el día de hoy. Lo único que puedo recomendar es que bueno, vean estos videos, vean los videos que vamos a sacar con el hermano Irán y, bueno, consideren unirse a los estudiantes de Sacra Teología porque el pastor Irán dio un curso de hermenéutica con esta misma tradición, con este mismo enfoque y además, ahora en abril del próximo año, si no me equivoco, o marzo, no recuerdo bien, manténganse al tanto, viene Richard Barcelos para enseñar hermenéutica avanzada, en donde va a seguir tratando este punto. Bueno, una pregunta más. Dice, ¿hay una postura metafísica que sea distintiva para mantener coherentemente esta hermenéutica o cualquier metafísica viene indiferente? Bueno, eh, esa es una de mis críticas hacia el libro. El libro, pero quizá es su fortaleza para muchos. El libro no se mete en cuestiones de metafísica. Así que él, él se mantiene tan a la raya de la discusión metafísica como para que cualquiera, no importa cuál sea su postura metafísica, pueda leer el texto de forma transfigural. Así que esa es su fortaleza si lo queremos ver. Para mí implica una debilidad porque no es que solo se queda sin una fortaleza, sin una postura de la metafísica, sino que critica aquella que yo creo que tiene mayor solidez, pero quizá eso sería para otro video en sí mismo, ¿sí? Eso nos da para mucho. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, em, yo me despido, les doy gracias por haber participado de este video y les animo a que se mantengan atentos para el material que estamos sacando, los artículos, las inscripciones del seminario y bueno, que sean parte de esta preciosa obra que está pasando entre nosotros, que se llama Sacra Teología y que puedan hacer parte de al menos de una manera, ya sea estudiantes de seminario, viendo videos, compartiendo artículos, que Latinoamérica sea llena de la sana doctrina. Muy bien, concluimos.